Buenos días a todos. Bienvenidos a la tercera jornada del plan de formación en la modalidad de educación a distancia para personal directivo, docentes, supervisores y colectivos sociocomunitarios. El día de hoy tenemos el placer de presentar el tercer tema de esta serie de formación que estamos recibiendo en esta cuarentena. Y está relacionada con los aspectos socioemocionales y educativos en la educación a distancia. Los facilitadores somos la profesora María L. Holmes y Carlos González. Le queremos regalar un pensamiento comenzando nuestra actividad y es el siguiente: en educación y en la vida lo afectivo es efectivo. Para nadie es un secreto, estimados colegas, que tenemos una nueva realidad. Con la pandemia del COVID-19, que trajo esa obligación de aislamiento social para preservar la salud de nosotros y del colectivo, nos enfrentamos a un desafío que es educar a través de encuentros virtuales. Una nueva modalidad, como pongo acá en la lámina, que lo he dicho por segunda vez, ojalá que sea temporal, porque la esencia de la educación básica es presencial. Nosotros en estas sesiones de taller estamos aprendiendo a enseñar virtualmente, sin dejar de pensar que debemos revisar estrategias y adecuarnos a los nuevos tiempos y las nuevas realidades por venir. Vamos a hablar del aprendizaje y las emociones. El aprendizaje tiene una relación muy importante con las emociones. Esto se percibe fácilmente cuando el estudiante se entusiasma por una actividad que realiza y se frustra al no comprender esa actividad, un concepto de la actividad, su actividad en conjunto. Se pone nervioso ante la posibilidad de no lograr el objetivo. Nosotros como docentes lo hemos vivido muchísimas veces y es importante canalizar de mejor manera esas emociones para que el niño salga de esa situación prácticamente que es irregular para él. Por ello, debemos educar siempre, siempre, siempre desde el amor y con amor, como dice esta lámina. ¿Y qué es educar con amor? Educar con amor es enseñar a través del cariño, poniendo dedicación y especial atención a los momentos que se dedican para tal fin, sin importar el mucho tiempo que se necesite para esto. Educar con amor, tanto presencial como a distancia. Creo que a distancia es más importante. Como todos sabemos que la educación a distancia es una educación fría, que no es presencial, no está el maestro allí para apoyarme todo el tiempo. Tenemos que esos momentos que tengamos de aprendizaje sean los mejores momentos para tratar a los alumnos, escucharlos, cuáles son sus emociones, identificarlas, como vamos a ver en la continuación de nuestro taller. Aquí hay una lámina que yo realicé para poner esa educación presencial, esa educación a distancia, cómo podemos visualizarla mejor, ¿no? En educación presencial, la comunicación es cara a cara. Existen diversas situaciones socioemocionales que se van desarrollando a medida que avanza la comunicación. Eso lo vemos todos los días nosotros, que estamos frente a un aula y vemos a los estudiantes que podemos intercambiar de manera directa en el sitio las emociones. En la educación presencial, el contacto a través de un medio, una computadora, otra vez de la parte de WhatsApp, no es un contacto personal. ¿Cuál es la situación que tenemos que implementar? Escuchar al estudiante, ayudar a resolver sus conflictos y ser empático. Otra característica, el docente transmite conocimiento al alumno de forma pasiva, comprende, transforma, construye y anima desde la educación presencial. En la no presencial, el estudiante es el protagonista y el docente es un asesor.
hay un cambio de roles. Ese asesor guía al estudiante para que se convierta en un autodidacta. ¿Cuál es la situación a implementar? Guiarlo hacia la excelencia. Eso tiene muchísimos componentes y el afectivo es importante. Reconocer sus éxitos, discutir su fracaso y evaluarlos como aprendizaje necesario para lograr los objetivos. Todo fracaso es una práctica hacia el éxito. Eso tenemos que enseñarlo a nuestros estudiantes. El tercer aspecto, ese docente se apoya en materiales producidos por el profesor, ese estudiante, perdón, diapositivas, esquemas, lecturas. En cambio, en la educación no presencial, el estudiante es capaz de manejo de sus propios materiales, tiene que ser ese autodidacta que vimos hace rato y ser investigador, investigar sus propios materiales. La situación a implementar sería generar conversaciones constructivas de revisión de ese material que él consiguió y darle el apoyo colaborativo de la mejor manera para valorar esos materiales en la construcción de su aprendizaje. La educación emocional desde la pedagogía. Para nadie es un secreto que la formación humana, el afecto inicial, primordial, es el afecto materno. Por supuesto, hay muchas situaciones que ese afecto no se puede dar, por situaciones sobrevenidas, la mamá no está, por situaciones diversas. Y el suplemento de ese afecto lo tiene la comprensión afectuosa del maestro. Inclusive a veces ese rol el maestro lo asume de primero, porque en muchas familias no está esa mamá, no está ese papá, y el maestro se convierte en ese guía emocional del niño, que lo va a acompañar toda su vida. Por eso es que como dice la lámina, la afectividad consciente, la motivación, el interés, la buena disposición, los estímulos positivos, la empatía, son variaciones pedagógicas del principio que articula la cabeza con el corazón, la razón con el sentimiento, lo cognitivo con lo afectivo. Revisando el material, traemos una parte fundamental, o se fundamenta la parte legal, ¿no?, de esta educación, cómo debe ser esa parte emocional que tenemos que imprimir en toda la educación presencial y no presencial. Por supuesto, con más énfasis en la no presencial por sus características, que es el informe llamado Delors, que es el informe de las Naciones Unidas para la Educación en el siglo XXI. Y dice lo siguiente: desde la propia finalidad de la educación, el informe a la UNESCO de la Comisión Internacional sobre Educación para el siglo XXI, también llamado informe Delors, propone a los países fundamentar sus esfuerzos educativos en 4 pilares básicos: aprender a conocer, aprender a ser, aprender a hacer y aprender a vivir. Igualmente recomienda que cada uno de estos pilares debería recibir una atención equivalente a fin de que la educación sea para el ser humano en su capacidad de persona y de miembro de la sociedad una experiencia global. El aprendizaje a ser y el aprender a ser, y el aprender a vivir son aspectos implicados en la educación emocional. Continúa este informe con otro párrafo. Desde el avance de las tecnologías de la información y la comunicación, se corre el peligro de que las relaciones interpersonales se vean limitadas por las nuevas tecnologías, donde prevalecen los trabajos en línea. Los estudios a distancia que pueden provocar un aislamiento del individuo que afecte su vida emocional. Esta situación exige una educación que le brinde al individuo las herramientas cognitivas, procedimentales y actitudinales que le permitan afrontar con éxito esas nuevas demandas. Se dice por ahí que un médico puede matar a un enfermo una sola vez. Un docente, ¿cuántas veces puede matar a un alumno? Es una pregunta para la reflexión. Desde los resultados de los procesos educativos, los elevados índices de fracaso escolar, las dificultades de aprendizaje, el nerviosismo ante los exámenes
El abandono de los estudios, la indisciplina escolar, son situaciones que pueden provocar estados negativos como la apatía, la agresión, la depresión, que deben ser atendidos de los sistemas educativos. Esta lámina de las causas del fracaso escolar me llamó mucho la atención porque complementa lo que estábamos diciendo antes. Las causas del fracaso escolar todos las conocemos y en esta lámina están señaladas. Hay causas orgánicas, intelectuales, afectivas, de planeación educativa, de rigidez del sistema, falta de motivación y falta de método. Sin embargo, a mí me sigue pareciendo que las causas afectivas son las más importantes. Si todo está bien, pero la parte afectiva no está bien, verdaderamente todo va a causar el fracaso escolar. Niños con carencias afectivas, en niños excesivamente sobreprotegidos, también se presenta, así como en niños hiperactivos, inseguros, con exceso de fantasías o algún sentimiento de inferioridad, niños que hayan sufrido la pérdida de uno o ambos progenitores, niños con padres muy severos, entre otros. Eso lo vivimos nosotros día a día. Y debemos buscar la mejor manera de canalizar nuestro esfuerzo para fortalecer la parte afectiva en la educación. ¿Qué es la educación emocional? La educación emocional es un proceso continuo y permanente que pretende potenciar el desarrollo emocional como complemento indispensable del desarrollo cognitivo y constituyendo ambos los elementos esenciales del desarrollo de la persona integral. Para ello se propone el desarrollo de conocimientos y habilidades sobre las emociones, con el objeto de capacitar al individuo para afrontar mejor los retos que se plantean en la vida cotidiana. Todo ello tiene como finalidad aumentar el bienestar personal y social. Una persona con una educación emocional sana es un individuo socialmente sano. Para Daniel Goleman, que es prácticamente el creador de la inteligencia emocional, significa que es un factor que indica la habilidad para motivarse y persistir frente a las frustraciones, controlar los impulsos, regular los estados de ánimo, evitar que las situaciones de sufrimiento e incertidumbre obstaculicen las habilidades de pensar y desarrollar la empatía y esperanza. Esto lo podemos llamar gestionar las emociones. Necesitamos en medio de la educación virtual generar los vínculos donde conozcamos las expectativas de los estudiantes y por supuesto las nuestras, relacionadas con el hecho educativo, conocer sus temores frente a lo nuevo, la ansiedad que generan las propuestas de cada materia, o con una frase que escuché yo alguna vez: no debemos mecanizar el conocimiento. Nosotros no somos hacedores, yo lo digo a veces en conversaciones coloquiales, hacedores de zapatos. Nosotros estamos formando ciudadanos, ciudadanas, un ser social. La inteligencia emocional desde nuestras realidades. Poder o no conectarse y concentrarse o adaptarse a una rutina, por ser el nivel educativo que nos encontramos, que es la educación básica. Ese mismo apoyo tenemos que dárselo a los padres y representantes para que poco a poco se adapten a la nueva rutina diaria. Ayudar a salir del desánimo y del desaliento, no cargarlo de actividades y trabajo agobiante, tomando en cuenta lo difícil en nuestro país actualmente es el uso de la tecnología y la conexión a internet. Y para usted de contar, tenemos que ser pacientes como docentes y prestar mucha atención a su demanda. No se trata solo de llenar las asignaciones del hogar y tiempos de entrega. Se trata de redimensionar las estrategias de nuestro accionar docente. En el transcurso de esta pandemia, he escuchado a muchos representantes quejarse de la cantidad de trabajos que mandan los maestros o que mandamos nosotros los maestros a los niños. Tenemos que regular un poco esas situaciones, porque es importante. Los padres no son maestros, los padres tienen una obligación y hacer nosotros desde la escuela un acompañamiento, inclusive a los mismos padres,
ese apoyo que hablábamos hace rato, esa comprensión de los mismos padres y representantes para el desarrollo de las actividades académicas de los niños es muy importante. Continuamos con la inteligencia emocional, que contempla varios aspectos. Tenemos la autorregulación, la motivación, la empatía, la habilidad social, la conciencia de uno mismo. Tenemos más de ese tema. La inteligencia emocional, percibir emociones. Percibir emociones se refiere a la habilidad para identificar y reconocer los sentimientos propios y aquellos de los que te rodean. Implica prestar atención y decodificar con precisión las señales emocionales de la expresión facial, movimientos corporales y tono de voz. Este aspecto en educación a distancia sí se puede percibir, pero no tanto como educación presencial. Por educación a distancia vemos a una persona sentada al frente de una computadora, lo que vemos en la cara y escuchamos. Yo considero que uniendo lo que vemos con lo que escuchamos podemos percibir qué emociones tiene esa persona y ayudarlo, persuadirlo a que cambie esa situación o mejorar la situación. Por otra parte, la comprensión emocional implica la habilidad para desglosar el amplio y complejo repertorio de señales emocionales, etiquetar esas emociones y reconocer qué categorías se agrupan. Los sentimientos, ¿no? Que la tristeza, la rabia, la ira, entre otros. O sea, nosotros con esa comprensión emocional vamos a saber en qué estado se encuentra esa persona, qué sentimientos tiene. Manejar las emociones. Esto se refiere a saber identificar y comprender nuestras emociones. Elegir una emoción que quieras controlar o gestionar. Recurrir a un pensamiento que te provoque esa emoción hasta que la emoción te invada. Ya les voy a hacer un comentario. Utilizar las emociones. Debemos usar las emociones para resolver problemas, generando el estado de ánimo más apropiado para ello. La preparación de un proyecto debe ser realizada con optimismo, pero su revisión final será mejor hacerla, por ejemplo, con algo de miedo. Para realizar estas actividades educativas, cuando nos planteamos esto, cuando nos planteó el gobierno de Distrito Capital, a los docentes, teníamos, bueno, era mi caso, voy a comentar mi caso, no sé de los demás, yo tenía un poco de temor a no poder cumplir los objetivos por las carencias en la parte tecnológica, que es importante para llevar a cabo esto. Sin embargo, asumimos el proyecto y con muchísimo trabajo, sé que de las dos partes y de todo el equipo que está trabajando con este proyecto, para llevarlo de la mejor manera. O sea, asumimos ese miedo, ese temor para que nos diera fuerza. Eso lo podemos hacer nosotros constantemente. Utilizar las emociones a nuestro favor para cumplir los objetivos. Esa es la manera, pues. Un pensamiento de Henry Ford: estar juntos es un comienzo, mantenernos juntos un progreso, trabajar juntos es un éxito. Eso tiene que ver mucho con la empatía, conocer al otro. ¿Cómo es la inteligencia emocional dentro de las aulas virtuales? Los entornos de aprendizaje virtuales que se utilizan para llevar a cabo el proceso de enseñanza-aprendizaje mediante la tecnología de información y comunicación, las llamadas TICs, pueden ser de dos tipos: sincrónico y asincrónico. En las aulas de clases virtuales sincrónicas, el estudiante interactúa con el docente de la materia, en tiempo real, estando conectado en un entorno colaborativo virtual. Tiene la posibilidad, como en el aula normal, de que ambos interactúen, pues, una comunicación al momento. ¿Okay? Usted se conectó para darle la clase y los dos están interactuando, haciendo su feedback. En cambio, en las aulas virtuales asincrónicas, el alumno en cualquier momento, durante ese periodo, puede buscar su información y verificar la misma, pues.
para poder avanzar en los trabajos asignados. Hay una separación espacial temporal entre el profesor y el estudiante. Un ejemplo bien significativo es el que tenemos en esta actividad. Este audio se sube a YouTube y ustedes a través de una dirección lo buscan en el momento que quieran en ese día asignado. No es en tiempo real. Sin embargo, está ahí, está en el aprendizaje y se está dando. Hay 4 elementos para trabajar lo socioeducativo en la educación a distancia. Y esos son los siguientes. La conciencia de uno mismo, que comprende el autoconocimiento, la comprensión emocional y la autoconfianza. La gestión de uno mismo, que es la automotivación, regulación de emociones. La conciencia social, que tiene que ver con la empatía, escuchar y la comunicación no verbal, la gestualidad. Y la gestión de las relaciones, que es la comunicación asertiva, el trabajo en equipo, el feedback constructivo y la resolución de conflictos. Los mismos 4 elementos vamos a revisar un poco qué es el autoconocimiento. Es el autoconocimiento del conocimiento de uno mismo y de otras personas. Es la capacidad de introspección y la habilidad de reconocerse como un individuo, diferenciándose de su medio y de otros individuos. Y la automotivación es darse a uno mismo las razones, el impulso, el entusiasmo y el interés con el que vas a provocar una acción específica o un determinado comportamiento. Es influir en tu estado de ánimo para que así puedas proceder de una manera precisa y efectiva en un aspecto de tu vida. Es como el ejemplo que les puse anteriormente de las clases virtuales. Yo me automotivé, independientemente que tenía miedo, para realizar la actividad. O sea, el miedo era básicamente porque los recursos tecnológicos estamos limitados. Estoy limitado yo, estamos limitados muchos que estamos en esta tarea. Sin embargo, influimos en ese estado de ánimo para nos convencimos, nos automotivamos para desarrollar y cumplir el objetivo. Con esta habilidad tendrás una fuerza interna que será como un motor potente que te impulsará constantemente hacia adelante. Una fuerza real que hace que produzcas en ti la energía vital necesaria para realizar esfuerzos extraordinarios y lograr un determinado objetivo o meta. Considero que estos 2 elementos son importantísimos que nosotros tenemos que sembrar, desarrollar, promover en los estudiantes, tanto en la educación presencial como en la no presencial. El autoconocimiento y la automotivación. Es importantísimo que nuestros estudiantes se conozcan y se motiven al logro de los objetivos. La empatía, hemos hablado hace rato de ella, es la intención de comprender los sentimientos y emociones, intentando experimentar de forma objetiva y racional lo que siente otro individuo. La palabra empatía es de origen griego, empateia, que significa emocionado. La empatía hace que las personas se ayuden entre sí. Y la comunicación asertiva, que es una habilidad social de relación, es una forma de expresión consciente, mediante la cual se manifiestan las ideas, deseos, opiniones, sentimientos o derechos de forma congruente, clara, directa, equilibrada, honesta y respetuosa, sin la intención de herir o perjudicar al otro. Es la manera de comunicarse, la mejor manera de comunicarse con otra persona es implementando la comunicación asertiva. Reflexión. Cualquier contenido que el educador explique debe ser vivido por el estudiante también desde las emociones, no solo como un dato o un conocimiento más. En síntesis, la educación a distancia, basada en nuevas técnicas de aprendizaje dentro y fuera del aula, convierte a ese docente en un tutor y al estudiante en un investigador proactivo, responsable de su propio aprendizaje. Los estudiantes por su dinámica actual se familiarizan con las nuevas tecnologías, las aulas virtuales, redes sociales, blog, internet. Esta interacción con otras personas lo lleva a que la clase presencial con el profesor a través de la pizarra ya no capte su interés. Aquí les tengo una anécdota personal también que con su permiso la voy a comentar. Yo soy profesor de CETI, como todos saben, de la Consuelo Navas Tovar, y hay un pizarrón con su marcador.
Cuando comencé, bueno, nosotros damos la clase con eso. Sin embargo, vi un televisor por allá grandotote y se lo pedí a la directora para el centro, eh, a la profesora Mari Carmen Enríquez, y desde ese es mi pizarrón, le digo yo a los muchachos. Ahí yo monto mis clases, ahí montamos los videos, es decir, capturando ese interés del niño, del estudiante, utilizando los medios a la mano. Ya el pizarrón está ahí, siempre limpiecito, porque yo uso mi pantalla eh, para que su interés se desarrolle de la mejor manera. Y ellos a su vez usan también esa misma pantalla para ver sus películas y toda esa parte de la educación. Ok, entonces la educación emocional es un proceso educativo continuo y permanente que tiene como objetivo el desarrollo de las competencias emocionales de cada individuo y su relación y socialización con el entorno. Estos tips para reflexionar. El ser humano es un ser social y esto es lo que más nos ha costado con la pandemia del COVID-19. Ese contacto con nuestros familiares, con nuestros amigos, con nuestros seres queridos, con los estudiantes, está temporalmente limitado a encuentros virtuales. Hagamos de cada uno de esos encuentros una experiencia emocional. La educación emocional debe dirigirse al desarrollo de las 3 capacidades básicas: la capacidad para comprender las emociones, la capacidad para expresarlas de una manera productiva y la capacidad para escuchar a los demás y sentir empatía respecto a sus emociones. Educar la mente sin educar al corazón no es educar en absoluto. Un pensamiento de Aristóteles. Y por último, un maestro afecta la eternidad. Nadie puede decir dónde termina su influencia. De Henry Brock. Hay unos temas que les invito a revisar para la gestión emocional de educación a distancia. Y son los siguientes: aprender y enseñar a diferenciar entre gestionar el tiempo y administrar el tiempo. Diferenciar entre la inteligencia emocional y la educación emocional. Conocer las 4 grandes competencias que hablamos en este taller emocionales, que es la conciencia, autocontrol, autonomía y habilidades sociales. Profundizar en ese tema. La importancia de conocerse uno mismo y al otro desde la empatía. Afrontar de manera positiva el estrés y autogestionar emociones positivas. Gestionar la autoestima, el optimismo, la automotivación y la responsabilidad individual. Y aprender a manejar un lenguaje asertivo, a afrontar objetivos realistas y a tomar decisiones. Lo dejo con el mismo pensamiento de Aristóteles. Educar a la mente sin educar al corazón no es educar en absoluto. Muchísimas gracias. Esperamos sus comentarios y sus respuestas y estamos abiertos para cualquier información. Hasta la próxima oportunidad.